¿Existe vida en Marte? Hemos estado hablando de las enfermedades. Llevar a viajar a las personas a cualquier lugar a través de los sonidos es una tarea mucho más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista. Echar a volar la imaginación apoyados con la voz y otros efectos sonoros requiere de toda la creatividad posible y habilidades narrativas que permitan vivenciar las experiencias a donde queremos transportar a nuestros oyentes. Hoy, en Generación H, tenemos la visita de un grupo de jóvenes narradores de historias alrededor de la cultura del terror que vienen a contarnos cómo se le hace para lograr que a la gente se le pongan los pelos de punta. Aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de Generación H, transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Y el programa que tenemos hoy, como ya escucharon, es realmente interesante porque vamos a hablar no solamente de un género particular espectacular porque despierta todos nuestros sentidos, sino lo vamos a hacer a través de unos súper invitados que tengo el día de hoy en el estudio y de tecnología. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenida. Su nombre, por favor, y carrera, por favor. Hola, muchas gracias. Yo soy Betina Aguilar y estudié Comunicación y Medios Digitales. Betina, muchas gracias. Bienvenida. Señor. Quería salir como agresivo y tenebroso. Así. Eric Yáñez, igual estudié licenciatura en Comunicación y Medios Digitales. Bienvenido, Eric. Muchas gracias. Señor. Mi nombre es Fernando Santamaría y yo estudié Emprendimiento Cultural y Social igual en el TEC de Monterrey. Emprendimiento Cultural y Social. Así es. Excelente. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. El día de hoy tenemos un tema espectacular. Combinamos, como ya les comentaba y como vieron al principio, vamos a combinar el tema del terror, pero también vamos a hablar de la tecnología en la que hoy se están entregando las historias. A lo largo del tiempo, la transmisión de ideas empaquetadas en un cuento siempre nos ha permitido no solamente transmitir cultura, sino permitir en un momento dado crear nuevas formas de hacerlo. Los invito a que veamos lo siguiente para que nos vayamos adentrando en el tema y ya van a ver, vamos y venimos. La tradición oral es una expresión cultural que se transmite de generación en generación para difundir conocimientos y experiencias a los más jóvenes. Dichas tradiciones se pueden manifestar a través de distintas formas habladas, cantos populares, cuentos, mitos, leyendas o incluso poesía. La tradición oral posee dos características fundamentales: identidad cultural y memoria colectiva. La identidad cultural es lo que distingue a una comunidad, es la forma como se imagina dicha comunidad con respecto de otras. La memoria colectiva son los acontecimientos de una comunidad que la define frente a otras y se transmite para reafirmar su identidad. Todo este conocimiento se transmite por medio del habla o la canción, como cuentos populares, refranes, romances, canciones o cantos. De esta manera se logra que una sociedad pueda transmitir sus conocimientos a través de las generaciones sin un sistema de escritura, a pesar de que con el paso del tiempo estas narraciones se van modificando al ser reproducidas. Y una de las ventajas que tenemos hoy, justamente para preservar todo este tipo de maneras de contar y transmitir historias, es la tecnología. El cruce que hay hoy con la tecnología permite empaquetar y garantizar que lleguemos a más personas que compartan estos mismos gustos. Y parte justamente de la intención de platicar con ustedes el día de hoy es el género que ustedes han estado desarrollando y que vamos a platicar más adelante. Pero bueno, ¿cómo definiríamos hoy los empaquetados o los paquetitos que tenemos para compartir historias? Wow, es que compartimos historias desde que la humanidad existe. Así explicamos todo. Esa fue nuestra primera ciencia. Y lo más curioso es que las historias, las primeras que nos contábamos, todas nos causaban temor. Okay. Y creo que esas dos cosas, el miedo y contar historias, son como básicas del ser humano. Y por lo tanto, pues ha sido algo que no se ha perdido en ninguna cultura, y mucho menos en México. En México tenemos un montón de historias por doquier que siempre hemos transmitido. Sí. Y bueno, este proyecto que tenemos, que vamos a hablar más a fondo más adelante, pues creo que aprovecha muy bien esas dos cosas. O sea, creo que en México es justo el momento, bueno, siempre ha sido el momento, pero es justo el campo fértil para contar historias de miedo,
y ahora aprovechando la tecnología en un forma de podcast. ¿Por qué nos gusta tener miedo? Porque hasta lo decimos a veces de broma, ¿no? Hay que ser masoquista para estar escuchando, ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué contar historias de miedo? Bueno, yo creo, o al menos así lo imaginamos, es por catarsis, por querer ver que a alguien le está pasando algo que a nosotros no. Es una manera de desahogo, bueno, al menos en el terror, ¿no? O sea, ¿Sí? ves que alguien llega un monstruo y lo empieza a matar y dices, ay, qué bueno que no soy yo. Por eso nos gusta, o sea, sí partimos desde un punto de supervivencia, porque, bueno, el miedo como una emoción básica. Sí. Pues sí, en efecto es supervivencia. Mira, no hagas esa babosada porque entonces... Sí, claro. Y pues sí, es más supervivencia y el estar, pues, comunicarnos los peligros a los que nos podemos atener, el miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos. Sí. ¿No? ¿Cómo han descubierto ustedes? Porque me queda claro, es un formato, el tema es un tema que, vaya, funciona porque inherentemente a todos sentimos miedo, que esa es una cosa que no podemos controlar por un lado, pero ante la posibilidad de que algo yo te cuente y eso implique que te dé miedo, hay un rollo ahí en la cabeza que nos dice, sí, vas, ¿no? ¿Cómo encuentras tú tu cercanía con este tipo de formato, con este tipo de contenidos? Pues, por ejemplo, como ya decían, a partir de la catarsis, como decía Bettina, creo que la misma sensación que se nos estimula con otras fuertes emociones, la alegría, la tristeza, está relacionada también con el miedo. Entonces, algo comentaban ahorita, era como poder tener esa certidumbre de a mí no me va a pasar nada, Sí. pero voy a poder disfrutar como de ese alivio posterior al susto en la comodidad de mi hogar, en un sillón, en una sala de cine, con unos audífonos. Sí. Es divertido, francamente en el fondo es divertido. Y creo que, bueno, habrá quien diga que es patológico, ¿no? Hay que ser masoquista, bien lo decías. Sí. Pero más bien hay cierta sanidad en ello, porque finalmente, y siempre lo uso yo de ejemplo cuando hablamos, no me dejarán mentir, Sí. vivir en una ciudad tan caótica como esta necesita una válvula de presión que nos permita liberarnos de alguna manera. Y bueno, no es una cuestión como de violencia, sino de ese brinco, incluso esta cuestión química, ¿no? O sea, hay que asustarnos para relajarnos. Existen distintas formas o distintos tipos de historias, pero algo que quisiera antes de compartirles algo que preparamos es preguntarles la opinión acerca de, pareciera que muy recientemente descubrimos, al menos el mundo en general, el storytelling, ¿no? De un día para otro, todo campaña de marketing, de marca, de acercarte en redes, pareciera que todo es en modo, oye, hay que contar historias. El storytelling es lo de hoy. Desmitifiquemos un poquito eso de que el storytelling es lo de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Yo estaba, no sé por qué, juro que no tenía nada que ver con la entrevista de hoy, pero hoy me estaba bañando y estaba pensando, ¿por qué de pronto está tan de moda contar historias? O sea, ¿qué ¿Estás tiene, de acuerdo? Sí. ¿Qué tiene el mundo de hoy que no tuviera la anterior? Que yo creo que antes estábamos muy acostumbrados a procesar la información de una manera muy fría. Ok. Y nos estábamos olvidando de que como humanos todos tenemos sentimientos y emociones que son la forma más, digamos, la forma más fácil de que se tatúe una información. Lo que recordamos en nuestras experiencias de vida son momentos muy buenos o muy malos. Sí. Entonces, la manera más efectiva, y que creo que las marcas y muchos medios lo están aprovechando mucho ahorita, es ¿cómo hago llegar un mensaje de la manera correcta contándote una historia? Contando o identificando un personaje que tiene que pasar por un arco dramático. Sí. Porque solo así las personas se ven reflejadas, sienten empatía por lo que están viendo, por la historia que te están contando. Y por lo tanto se pueden involucrar en un producto, en un negocio, en un servicio o en una historia propiamente. ¿Por qué todos vamos al cine? Porque es algo esencial, como decía Fernando. ¿Y por qué necesitamos ver terror? Precisamente también por eso, para entender el sufrimiento del otro y de cierta manera como humanizarnos todavía mucho más. Sí. Y bueno, Robert McKee lo decía, que es un guionista, bueno, es guionista y teórico de guión muy famoso, pues es eso, es de las habilidades del ser humano más básicas y primigenias y más ¿experimentar el miedo? No, contar historias. Contar la historia. Ahora, porque me quedé justamente clavado entre, bueno, ¿y por qué el terror como uno de los temas principales para sentir miedo? Es una emoción básica, es de las primarias.
todo el mundo siente miedo por algo. Ya dependiendo del contexto, bueno, uno se va a diferentes tipos Sí, de historias, sí, ¿no? sí. Pero todos sienten miedo, todos tienen miedo de algo y el que diga que no, la neta no le Y una creo. forma muy segura de experimentarlos a través de lo ficticio o de lo ok. paranormal, que entre comillas... Eso, hay algo ahí muy particular. A ustedes en particular, ¿cuál es su miedo particular? A ver, Betina. A mí me da mucho miedo la oscuridad, Ok. pero también soy muy dada a estar en la oscuridad. Ok. Ajá, ok. porque es una manera de enfrentarme a ello, Sí, ¿no? sí. E incluso en una película de terror, cuando vemos un monstruo, puedo tomarme de ejemplo la película del Babadook. Sí. Realmente sí es un monstruo físico, lo estás viendo y estamos luchando contra él, Sí. pero es una representación de lo que uno lleva adentro. Entonces lo que dice Eric, Ok. que es entender al otro. Por eso A mí través de un miedo compartido. Exactamente. Ok, que lo estamos viendo justamente a uno de tus miedos, o bueno, que comentabas, lo estamos viendo justamente Ahí está el en Babadook. pantalla. Pero dices algo muy interesante, porque yo tengo 2 hijos, Diego de 3 años en particular, y en el caso particular de él, desde muy chavitititito le han gustado todo lo que tenga que ver con calacas. Halloween es su época favorita del año por encima de cualquier otra, y últimamente vivimos con su propia pesadilla. Vio en algún canal de YouTube un muñeco de calcetín y entonces ahora es el monstruo del calcetín y llega a 3 de la mañana sudando de miedo porque dice que el calcetín malo se le apareció en el cuarto. Entonces hay que ir, prender luces, revisar o matar al calcetín. ¿Por qué somos...? A mí me llama la atención que desde tan chiquitos seamos tan propensos a los miedos. ¿Cuál es tu miedo? Mi miedo, ay, me voy a poner etéreo. Venga. A mí me da miedo la soledad y creo que como que jala muchos tropos, Sí, ¿no? Entonces sí. la oscuridad, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo creo que es eso que planteas de por qué desde chiquitos... Es que nacemos temerosos del mundo y son nuestros primeros conductores los que nos van dando las herramientas para decirnos, no, al mundo no hay que temerle. Porque hay un choque ahí entre la realidad y lo que nosotros presuponemos que pudiera o no ser la realidad. En tu caso, en tu miedo particular, por ejemplo, obscuridad, soledad. Chequen cómo estamos hablando de cosas más terrenales o tangibles, sentimiento y estado en contexto. ¿El tuyo? Digamos que el paranormal es que cuando estornude alguien me diga salud y no hay nadie. Obviamente nunca me Ok, ha pasado, ok. pero luego pienso, eso estaría muy friki. Eso estaría muy friki, sí. No, pero creo que el real es perder el control. Y creo que tiene que ver con... También mi gusto es por películas de thriller psicológico. A eso iba, los tipos de terror que existen entonces, ¿no? Ajá, porque además este es un género que se ha puesto muy de moda. Veía una gráfica de popularidad de géneros de cine. Últimamente estamos como que muy clavados con nuestros... lo que nos va a pasar, digamos, en la mente, en nuestros sentimientos, Sí, sí. en el drama como interior psicológico. Y eso a mí me atrae mucho la atención. Ajá, sí. A mí me gusta mucho y mi miedo favorito es este miedo a las cosas que no te habías preguntado y que cuando alguien te las plantea suenan terroríficas y la versión es como armónica. Me refiero, por ejemplo, a la inteligencia artificial volcada contra nosotros, producto de esa inteligencia, ¿no? Les quiero enseñar y compartir un video que hicimos o que preparamos justamente de qué es y por qué nos da miedo. Chequen lo siguiente y regresamos a ver cómo lo sienten. Existen 6 emociones primarias en los seres humanos: alegría, sorpresa, ira, tristeza, asco y miedo. Este último es una emoción que nos hace sentir alerta sobre una situación en la que estamos indefensos para sobrevivir. Es un mecanismo para reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas, ya que gracias a él nos retiramos cuando existe una amenaza en nuestras vidas. Se han determinado que existen 2 tipos de miedo: los innatos y los adquiridos. Los primeros están en nuestros genes y su labor es alertarnos cuando hay peligro. Los miedos más comunes de este tipo son a las arañas, serpientes, alturas y lugares cerrados, y se presentan en todas las culturas. Los miedos aprendidos se generan debido a determinadas experiencias particulares que experimenta una persona y que le generan un miedo a un estímulo determinado. El miedo produce cambios fisiológicos inmediatos, se incrementa el metabolismo celular y aumenta la presión arterial. El sistema inmunitario se detiene, la sangre fluye a los músculos mayores y el corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células. Híjole, a mí el tema me maravilla. Alguien mencionó y vi en el video arañas y todavía no me recupero de la sensación así como extraña. Miedos, fobias, inseguridades, creados e innatos. Tú muy bien decías, Betina, hay miedos
que traemos en el ADN porque son incluso esquemas de protección y de preservación. Y tenemos estos otros, como el calcetín asesino de mi Diego, que son miedos aprendidos porque algo vi, lo relacioné con algo que no me gustó y a partir de ahí. ¿Qué hay de las fobias y cómo usamos las fobias para reforzar una sensación en una historia? ¿Se puede hacer eso? Creo, bueno, lo interesante de las fobias es que les llamamos miedos irracionales. Ajá. Como si completamente fuéramos seres irracionales al 100%, Sí, o sea, sí, racionales al 100%, ¿no? Sí. Y creo que parte de lo interesante de contar historias y de hablar de miedo es precisamente entender que los seres humanos no somos seres objetivos, ni racionales, ni completamente enteros. Binarios, ¿no? En ese sentido, claro, Ajá, claro. No, por supuesto que no somos maniqueos. Una historia efectiva es, por ejemplo, cuando tienes a un protagonista que en cualquier medio, en una novela, en una película, en el que no puedes confiar. Pero esto no lo sabes porque lo estás viviendo todo a través de sus ojos. Quizá es un asesino psicópata, pero todo parece como muy tranquilo y como que no pasa nada. Sí. No sé, como American Psycho, esta película. Sí, correcto, ¿no? sí. Pero creo que todos tenemos un poco de esa animalidad o de esa imperfección en el fondo, que es de donde surgen los miedos, todos. Para mí yo creo que las fobias, pues sí, sí son la expresión máxima del miedo, pero creo que todos somos capaces de llegar a ese punto. O sea, porque no somos completamente racionales. Sí. Híjole, el tema es espectacular. Betina, ¿cómo o por qué consideran entonces que hay algo relevantísimo en el tema en particular? Cuando hablamos de terror, de miedos en historias, algo que trasciende es que la sensación que nos provoca es una sensación completamente física. Tengo miedo y sudo, y me sudan las manos, y me hago más chiquito, y sigo leyendo, o sigo viendo, o sigo escuchando, y estoy con las manos apretadas a la cama, ¿no? Qué gustos tan panzones, dirían las abuelitas, ¿no? Bueno, también es que, te digo, a mí me da miedo la oscuridad. ¿Y por qué me gusta estar tanto ahí? Porque es una manera de entenderme también a mí misma. O sea, el que a Dieguito le dé miedo el calcetín es algo específico de él, ¿no? Como tú dijiste hace rato, él algo vio y se identificó con eso. Entonces, esa es su pequeña fobia, ¿no? ¿Por qué le da miedo el calcetín? Sí. ¿Por qué? O sea, es algo ya muy de él que él tendría que... Digo, hay muchas veces que te confrontas y dices, no, sí, mejor Es no. interesante Cierra porque esa entonces, puerta. ¿qué tan fácil o qué tan rápido, cómo diferenciamos miedo de terror, de fobia? ¿Qué tan fácil puede uno brincar de uno al otro? Bueno, y de horror, porque Es que- hay Y de autores horror, que lo claro, diferencian. claro. Ajá, yo creo que ¿Cuál sería ahí la diferencia? ahí perdónenme. Habría varios gradientes en el sentido de... el miedo creo que parte como de esta precaución que tenemos Sí. ante el mundo que nos enfrentamos. O sea, Sí. quien te diga que no tiene miedo viviendo en una ciudad como esta, Sí. está mintiendo. O sea, hay que Caminar tenerlo en la para cornisa de un sobrevivir. edificio alto me da miedo. Ajá. Fíjate, yo por ejemplo, caminar encima de la cornisa, dependiendo de mis fobias, a mí me daría terror. La fobia ya sería algo incontrolable, ¿sabes? Entonces, como bien decía Ahí Erika, hay pasamos ya autores que a otro nivel. diferencian. No Sí. pasamos del miedo precautorio, sino de la inmovilidad, La incluso inmovilidad por el terror. O el resorte del instinto para la sobrevivencia, ¿no? Es como, Sí. veo y me voy a algo muy primitivo, ¿no? O sea, Sí. oscuridad, ruido en la oscuridad, eso Sí. es muerte, se me erizan los pelos, voy al otro lado, ¿no? Sí, esa Eso. sensación en la espina Corre, vete. de cuando venías subiendo escaleras o caminando en algo oscuro y que sientes que alguien viene detrás y juras la sensación y mientras más la piensas, más la sientes además, ¿no? Stephen King tiene un ensayo, de hecho, que se llama Danza Macabra. Ajá. Y él dice que la diferencia entre horror y terror es como el presenciarlo. O sea, el horror es muy visceral. Estoy con el peligro cara a cara. Bien, ok. Y el terror es como un suspenso así sostenido, como Es la posibilidad, de que algo presente. te ocurra. Exactamente. ¡Ay, esa está buena esa definición! ¿Cómo entonces se clavan ustedes en trabajar este tema en particular para la generación de contenidos de manera sostenida? Pues nos gusta el terror, estamos mal de la Sí. cabeza, supongo. Sí. En realidad, aquí a todos nos gusta el terror, eso sí es un hecho. Sí. Y ¿Qué te gusta del terror? ¿Qué es lo que te anima a provocarme a mí estar debajo de mi sábana deseando no haberle puesto play, pero no pudiendo poder detener la cosa?
Eso. Eso. Sí, que el otro diga, no. No puedo, ¿no? Porque es Tengo una que seguir forma de oyendo. comunicación también. Es lo que hablábamos hace ratito. Supongo que es venganza del bullying que me hacían cuando me vestía de vampirito en agosto. Ok. A mí siempre me ha gustado el Halloween, creo que así empezó. O sea, al menos en mi historia es Halloween, hacían una casa del terror en mi preprimaria y las maestras se disfrazaban. No sé cómo le hacían para transformar 2 salones en la peor pesadilla de mi vida y había un piano que se tocaba solo y el director era un hombre lobo en el piso. O sea, era una cosa así pavorosa, ¿no? Y de ahí como que me clavé mucho, mis tías y mis tíos me platicaban muchísimas historias. Uno de ellos, que se llama Carlos, me hacía cómics mientras me contaba las historias. Ok. Y yo me quedé maravillado. Yo acabo de ver el video de Thriller que pusieron en la cápsula. Yo le tenía terror a ese video, no podía verlo, el de Michael Jackson. Pero como que... No sé, hay algo exquisito en el terror. Bueno, es como... vaya que hay algo exquisito porque ustedes están hablando de terror, de horror y no se ven la cara que tienen de satisfacción y la sonrisa de realización. Y eso es justamente lo que me tiene gratamente intrigado de dónde el gusto de estar sintiendo este hueco en la panza constante, las piernitas flojitas y la mano sudorosa y además dedicarse a provocarlo, ¿no? ¿Sabes? No sé, igual iba a sonar extraño, pero yo ya no lo siento muchas veces. Y no porque no sienta miedo a lo que veo o terror, sino porque... ¿Te estás acostumbrando al terror? No creo. Acostumbrar Más bien creo que justo lo que hablan al principio es por cuestión de empatía. Por ejemplo, estas películas que están tirando al drama familiar con lo paranormal y al mismo tiempo lo psicológico. Sí. Yo salí de ver la última película del año pasado de Ari Aster, Hereditary, y le decía a Eric, yo salí con náuseas. El legado del diablo. El legado del diablo. Aquí en la descomposición física que te provoca una historia. Pero fue a partir de ese drama familiar, ¿sabes? Sí. Y de lo paranormal, por supuesto, pero si yo comparo esa con, no sé, Chucky, el muñeco diabólico 4, no me provoca lo mismo. O sea, ya lo pienso yo más. También puede ser que generamos el contenido, pero... Es que también hablábamos de géneros, ¿no? El tipo de películas, ¿no? Que a mí me gusta el terror, no implica que me van a gustar todas las películas de terror, porque el terror es tan vasto como... Y se disfrutan diferente, se disfrutan muy diferente. O, bueno, al menos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Las películas de monstruos, que yo incluyo ahí a los zombies, ¿no? Y me encanta verlas, ¿no? Ajá. Pero no es como que me den miedo, solo me gustan la temática apocalíptica, ¿no? Pero podemos meter otras cosas que sí digo, no, oye, no. Sí. Cuando es más psicológico todo, es cuando... Y es interesante, me llama la atención, porque no es lo mismo estar viendo El Exorcista que un thriller más bien psicológico. Y no obstante esto, aunque gráficamente El Exorcista pudiera ser mucho más visualmente o Chucky, una película en la que la trama es constantemente mental, digamos, o me está constantemente poniendo cositas en la cabeza, puede provocarme una reacción mucho más física que el terror, digamos, de los vampiros. Y ¿cómo llaman estos géneros? ¿Cómo definimos los géneros más típicos del terror? Pues gore, explotación... Sí, son subgéneros, de acuerdo. Curiosamente en el terror, el subgénero adopta el nombre del tropo o de la criatura que la habita. Por ejemplo, películas de zombies, películas de monstruos, películas de fantasmas, películas de exorcismos. Es como que muy extraña esa tipología. A mí lo que me gusta de todas es que en general juegan con lo que decíamos al inicio, lo que decía Bettina, lo desconocido, y que todas hablan de cruzar un umbral de un mundo que desconocemos y las consecuencias de haberlo cruzado, porque digamos que todas tienen una especie de moraleja que te enseñan a no meterte con lo que no entiendes. Todas. De pero alguna forma tocan eso, que lo hagas. Y es importante, de hecho, entenderlo a nivel narrativo cuando uno se dedica a escribir o cuando uno realiza historias o cuando analiza las historias en el folclore. Bueno, sobre todo en la tradición oral mexicana, todo tiene que ver con el diablo. Todo tiene que ver con ¿Tú le tienes religión. miedo al diablo? Mi mamá tiene un pavor atroz al diablo por las historias que le contaba mi abuelo a mi mamá. Sí. Y que tienen mucho que ver con la onda católica, religiosa, de establecer ciertos valores en la sociedad, ¿no? Entonces... de seguir ciertos preceptos morales que de no seguirlos vas a pagarlo el resto de tu no vida, ¿no? Exacto. Entonces, no importa quién protagoniza esta historia, por lo general tiene esa moraleja. No te metas con lo desconocido.
porque si te metes, quién Te sabe vas a cómo quemar. te Hay vaya consecuencias, ¿no? a ir. Entonces, ¿A qué edad comenzaron ustedes a acercarse, digamos, de manera más seria al tema de hacer contenidos de terror? Hacer contenidos, o sea, ¿Hacerlos? ya hacerlo. Bueno, de hecho, Fer se dedicaba de forma seria no a hacer terror, sino a estudiarlo desde hace muchísimo. lo que pasa es que, por ejemplo, para mí la parte del terror o del género que más me interesa es el sobrenatural, cuando parte como de sociedades secretas, tradiciones antiguas, magia, hechicería. A mí me encanta ese terror y lo empecé a estudiar desde afuera como a nivel antropológico y fue también de alguna manera como llegué al proyecto. Entonces, pero pues hacer contenidos, pues 2014, ¿no? O sea, muy chavitos, porque aquí hay algo interesante. Venimos además de una cultura que se basa mucho, como decíamos, y ustedes explicaban muy bien al principio, el contar historias es algo innato o particular en nuestra cultura. Las leyendas, por ejemplo, pues en todas partes del país estamos rodeados de leyendas que tienen que ver con la cultura local, con la forma local de relacionarnos con ciertas cuestiones. ¿Alguna que sea su favorita en particular? ¿Alguna leyenda? Ajá. ¿Leyenda favorita? Híjole, es que son bastantes. Y de hecho hemos hecho varias adaptaciones de varias leyendas. ¿Ah, sí? Sí, en algún momento queríamos arrancar otro proyecto aparte Sí, del que sí, tenemos, sí, sí. que fueran de puras leyendas de la República Mexicana. Sí. Es que hay muchísimo que rescatar ahí, bestiario. ¿no? Es Una que especie de bestiario. Ajá. eso es, creo que a Nina también le gusta mucho, pero a mí también me fascina. En algún momento regalamos un libro, de hecho, de Norma Muñoz Ledo, que hacía claro. de bestias del imaginario colectivo a Sí. nivel república. Y es increíble Es hermoso. cómo... Yo no sabía que hay un burro que se alarga en no sé qué estado, así se llama, el burro Sí, que está se bien alarga. loco. Ok. De una leyenda. Sí, alujes, chaneques, chaneques. Chaneques. el guay El chivo, cadejo. Yalambeque. el yalambeque. 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 Porque es muy interesante además cómo cambia, digamos, un poquito el empaquetado de esa leyenda o de esos personajes, pero en muchos casos se repiten como las consecuencias morales Claro. o las consecuencias éticas de algo en particular, que de no hacerlo así o no respetar cómo se hace, te va a caer o el chaneque o algún tipo de algo. Y ¿no? lo padre es cuando se adereza con los contextos, como por ejemplo, tomando de ejemplo La Llorona, ¿no? Sí. Todos los estados tienen su propia Llorona. Entonces es muy bonito ver cómo va variando dependiendo del estado, aunque es la Sí, misma cambia de que leyenda. se presente o en el río o en el kiosco del pueblo Ajá. o por la O calle la bruja la que tal. murió, etcétera, ¿no? O sea, entonces es muy interesante estar pues viendo cómo va cambiando esto a través de un contexto muy grande que engloba chiquitos. Ahora, ¿qué consideran ustedes que nos haga particularmente tan propensos a la autosugestión? Porque parte de la gasolina que tiene una historia de terror es, aunque no lo queremos, nos traiciona el subconsciente y hay una parte nuestra que está diciendo, no da miedo, no le pongas atención, no da miedo, pero hay otra que está diciendo, sí te da miedo, ¿no? Pues yo creo Y ahorita me gustaría mucho ver, si les parece bien, que hiciéramos un ejercicio precisamente alrededor de cómo pueden hacer una historia de terror o cómo nace una historia de misterio de este estilo con la Llorona. Porque aquí en Heraldo TV tenemos, por supuesto, nuestra propia Llorona. Vamos a hacer un corte, los dejo con la Llorona y regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos con mis hijos. ¡Ay, mis hijos! Y continuamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Este programa en particular relacionado justamente con la tecnología, la comunicación y esta sensación que nos inunda, que nos hace sudar, apretar la mano y querer seguir viendo más, porque eso es lo que a mí me llama gratamente la atención. Hay pocas cosas que resulten tan adictivas como esta sensación de miedo. Incluso lo recordamos desde chavitos, cuando ibas con tus cuates, te asomabas a un lote baldío, no sabes ni qué veías, pero salías corriendo de regreso gritando, todos con pánico y luego otra vez todos, ¿no? Cuando ibas a Coyoacán, al callejón del aguacate. Vamos a ver de las leyendas justamente esto que preparamos para ustedes y regresamos, continuamos.
El Centro Histórico de la Ciudad de México alberga leyendas urbanas que un grupo de historiadores se encarga de contarlas de una forma inusual, pues lo hacen a través de aquellas personas que aquí vivieron en la época antigua o que nacieron a través de leyendas. El proyecto se llama Intervención Histórica y la razón de este proyecto es rescatar los espacios que estén fuera de los inmuebles y que nos cuenten historia, ¿no? Y que generalmente se pierden justo por no tener un lugar específico. Pero no solamente son relatos de leyendas o de la Inquisición, sino que hay toda una investigación detrás que implica revisión de archivos históricos, recorrido y plática con habitantes de este primer cuadro de la ciudad. Y entonces, a partir de allí, tratar de velar esta otra ciudad que no se cuenta en la historia de bronce de la ciudad, ¿no? La historia de esos personajes olvidados, los personajes de a pie y marginales que habitaron las vecindades antiguas de la Ciudad de México. La Guerrero, la República de Uruguay, barrios, pasillos de la Merced y distintos edificios o calles son los que el proyecto Intervención Histórica lleva por recorridos a personas cada temporada que salen a la calle a difundir esta otra cultura urbana. De recorridos son muy interesantes porque generan identidad, ¿no? Y esta identidad hace que sientas pertenencia a la Ciudad de México. Más adelante conoceremos la leyenda de la calle República de Uruguay en el Centro Histórico, que fue la primera en tener alumbrado público gracias a una historia de terror. Gracias a una historia de terror. Y vaya que en nuestro país y en nuestra ciudad estamos llenos de opciones justamente al respecto. En este sentido, me gustaría que me platicaran ustedes cómo ese gusto por el terror de los chavitos diabólicos. Les voy a prestar un día yo a mi Diego para que vean un verdadero chavito diabólico. ¿Por qué nos gusta tanto? Y mi pregunta específica, ustedes que están cerca del tema y que trabajan alrededor de ello, ¿cuál es nuestro tema de terror favorito? ¿Cuál es ese tema que a la gente particularmente, ustedes mismos dicen, este episodio en particular va a tener mucho éxito? ¿Qué nos gusta? Ay, todos me voltean. Wow. No, es que, Ajá. O sea, ¿qué es lo que...? Bueno, siempre presentamos un episodio que tenemos de Psicofonías, ya que empecemos a hablar de eso. Bueno, es una historia que ocurre en el metro de la Ciudad de México. Sí, claro. Y que hay una criatura que no tiene ojos y que algo les hace a los protagonistas. Sí. Y yo digo que es una historia efectista, porque como que es de mucha explotación, porque puedes escuchar de pronto los gritos y la sangre y cosas así. Eso es como que muy inmediato. Okay. Y es con lo que se construyen muchas historias de terror. Ajá. Pero elaborar un personaje que empatices, todo eso lleva tiempo, es como que un trabajo como que más minucioso. Y en ese sentido, lo más fácil, respondiendo un poco a la pregunta, es eso, como la explotación, el cine de explotación, la sangre, esa clase de cosas, que creo que en México, tristemente, nos estamos desensibilizando bastante. Sí, claro, sí. Pero ponerle cara, rostro, una historia a esos protagonistas quizá pueda cambiar. Sí, creo que ahorita lo mencionaban en la cápsula, es una cuestión de identidad, de cómo identificarte con el personaje. No es como que haya un tema, digo, podemos escoger zombies, podemos escoger demonios, podemos escoger lo que sea, pero todo sí recae en el que te puedes identificar con el personaje, el decir, ese puedo ser yo ahorita, ¿no? La chica del exorcista, podría ser yo, ¿no? O sea, ¿me puede pasar? Que eso es lo interesante más del terror, que en cualquier momento lo que puede ser una escena normal, ahorita Betina podría empezarte a girar la cabeza, ¿no? Y entonces el programa torna una historia ya completamente, ¿no? Al otro lado, justamente hacia una cuestión de terror. Yo creo que va por ahí, justo me robaste la idea, porque porque mientras uno hace empatía con el personaje, puede funcionar. O sea, si yo tengo esta bronca y al personaje le sucede, obviamente me va a agarrar de ahí. Pero ahora creo que también parte mucho del contexto. Ahorita que tú hablabas que tenemos este relato que es en el metro de la ciudad, porque pues también es como, bueno, sí, tiene mi edad, pero pues le pasó en Salem, ¿no? Pero ya también tomar, por lo mismo igual de la cápsula, generar esa identidad con un terror propio. Sí. Y también ya hablamos como del terror en México en cuanto al género y a la narrativa que se está creando, que hay escritores de terror mexicanos muy buenos. Directores de cine. Justo compartimos en nuestras redes una nota de una de nuestras colaboradoras donde ella decía eso, ¿no? Hacer un terror local, o bueno, tomar un contexto local,
es una rebeldía ante los géneros para poderlo hacer lo propio, ¿no? Entonces ya salir más de esta cuestión efectista. Que sería, digamos, general. la evolución un poquito de lo que en su momento de inicio fueron las leyendas. El hacer propias estas historias en ese sentido. Vamos a ver esta segunda parte de leyendas y regresamos para seguir conversando y sintiendo este miedito sabrosón. Vamos y venimos. Estamos aquí en la calle República de Uruguay, esquina con 20 de noviembre, y es una calle icónica porque aquí habita la leyenda más importante de toda la Ciudad de México. Cuando está don Juan Manuel en San Agustín, se cuenta la leyenda, cuenta Justo Gómez de la Cortina, que la gente decía que ahí fue el primer contacto con el demonio. El demonio se le aparece y le dice que muy probablemente su esposa lo está engañando. Entonces empieza los celos a comerle la cabeza a don Juan Manuel, de tal forma que el demonio le pide, a cambio de su alma, revelarle quién es el que le está poniendo los cuernos. Y le dice, ok, vas a tener que volver a tu casa, es decir, vas a tener que salir del lugar sagrado en el que estás, y a las 11 de la noche, en esta puerta, vas a esperar a la primera persona que pase y la vas a asesinar. Don Juan Manuel, a carta cabal, lleva a cabo esta enmienda del demonio. Pero lo curioso de esto, de toda esta leyenda, es que muy probablemente la gente diga, bueno, pues es una leyenda y no pasa de eso. Pues sí, esta calle en donde había esta leyenda del asesino que preguntaba la hora y después te quitaba la vida, fue la primera calle que tuvo alumbrado en la Ciudad de México. Y que es esta es la plaquita que explica. Si el miedo no anda en burro, ¿no? No creo mucho en ello, pero es el primer lugar donde vamos a iluminar en la ciudad para tener un poquito de certeza. Y como se dan cuenta, la oportunidad de que hoy este tema y la producción de este tipo de contenidos esté más vivo que nunca, tiene que ver mucho justamente porque nos gusta a nosotros, a la audiencia, escuchar y consumir estos temas, pero también tiene mucho que ver porque invitados como los que tenemos el día de hoy en el estudio se dedican justamente a continuar con esta tradición y este gusto por un género muy particular, pero ahora apoyados por la tecnología. Y es por eso que me da mucho gusto darles la bienvenida nuevamente en el programa y pedirles que nos platiquen un poquito de su producto, de su proyecto. Psicofonía. ¿Por qué psicofonía? Psicofonías. Es un nombre, más bien así se le llama a ciertas grabaciones que son obtenidas aparentemente de forma accidental. Si dejamos un micrófono quizá en este estudio grabando durante toda la noche, mañana tal vez escuchemos risas de niños o que está ahí botando una pelota. Ese es como el primer momento de apretar entre la nacha y el estómago, ¿no? Así de, ¡oh, no! ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, este es un fenómeno paranormal que mucha gente ha tratado de estudiado algunas veces fraudulentamente, que tiene también que ver mucho con cómo encontramos patrones en los sonidos, pero hay muchas grabaciones que supuestamente tienen voces y cosas así bien raras. Sí. Entonces, a eso se le llama psicofonía. Esa es una psicofonía. Un poco esto que estamos escuchando. Sí. Puedo estar seguro de estar oyendo una voz murmurar algo, aunque no necesariamente fuera cierto, pero la casi certeza de que está ahí lo deja justamente a la interpretación. Exacto. Ahora, ¿existen casos de psicofonía comprobada? Hay muchísimas psicofonías grabadas. De hecho, en YouTube hay un mundo de psicofonías. Algunas son reales, otras no, otras son ¿alguna de real hace que te haya años. impactado mucho? De las primeritas. Hubo un documentalista, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero fue la primer psicofonía jamás grabada. Él se supone que grabó a su mamá hablándole. Jürgen, algo. Del norte de Su Europa. mamá ya muerta, evidentemente. Su mamá muerta, sí, se supone. Él estaba grabando pajaritos para su documental. Sí. Y de pronto escucha a su madre, Jürgen. Dice su nombre. Mira. ¿No? O sea, es esta sensación de, pero esto es lo que nos fascina. Sí. ¿No? Que algo que me cuentas te invade y además la sensación es física. Esa parte a mí me entusiasma mucho. Que algo que te cuente se transpire. Ajá, es el... ¿Cómo puede ser eso? Y si sí pasa y si sí es real. Sí pasa, si sí es real. Bueno, y ahora que hablas de tecnología, los primeros intentos de contactar
A los muertos no son más que de Tomás Alva Edison, ni más ni Nada menos. más, y Tesla. Y de Tesla. De hecho, ellos, sus primeros intentos para Estos construir el avances radio. tecnológicos Eso es real. nacen en mucho motivados Sí. por establecer un canal de comunicación con el más allá. O Edison entender la quería, vida, ¿no? de hecho Edison quería comunicarse con Sí. extraterrestres. Sí. Tesla quería comunicarse con los fantasmas. muertos, o sea, el teléfono de los muertos de Tesla. Esto Y es 100 cierto. años Eso antes es muy tenemos cierto, a sí. Mary Shelley Sí. escribiendo sobre su monstruo Frankenstein, que parte del descubrimiento de la electricidad y que, como bien dices, el descubrimiento motiva a tal vez por aquí podamos entender el misterio de la vida y la muerte y pues pasan estas cosas, ¿no? Pasan estas cosas y son maravillosas porque son rescatadas por proyectos como el de ustedes. Vamos a ver, por favor, esto que preparamos para conocer correctamente su proyecto, Psicofonía. Ya van a ver. Psicofonías comenzó en 2014. Se trata de una serie de ficción sonora que es como las películas de terror para tus oídos. Los actores tienen experiencia en teatro, doblaje y artes oscuras. Los compositores crean música original y los artistas sonoros golpean lechugas, zanahorias y apios para crear escenas grotescas. Cada psicofonía es diferente, pero todas llevan a lugares insospechados y te hacen imaginar horrores que creías imposibles. Rinden tributo a autores consagrados como H.P. Lovecraft, a Cliff Barker y a Stephen King, que son también personas que escriben sus propias historias. Si te gustan los relatos de terror, no dejes de escuchar su programa de radio ¿Por qué nos da miedo? Y la serie de autolibros Terror en un suspiro. Psicofonías te recomiendo usar buenos audífonos y apagar las luces. Quizás escuches una voz llamándote. Pues en el ámbito y en el espíritu de la investigación periodística y tecnológica, estoy por supuesto dispuesto a echarme toda la serie que ustedes están produciendo. ¿Cuándo comienza el proyecto? ¿Cómo les ha estado yendo? ¿En dónde podemos escucharlos? El proyecto empieza en siento que alguien va a Me salir encanta. atrás Sí, con claro, un por cuchillo. supuesto. Vestido de su mamá. El proyecto inicia en 2014 en nuestra universidad, de hecho. Ok. En la estación universitaria Concepto Radial. Y bueno, nació del hecho de que no encontrábamos buenos cuentos de terror en audio que nos dieran miedo. De hecho, mi familia viaja muchísimo. Mi papá es como un Iron Man que se avienta horas y horas en la carretera. Ok. Y de pronto yo decía, bueno, quiero escuchar un audiolibro, no sé qué, porque pues uno va leyendo Sí. con el auto y te vomitas, ¿no? Entonces empecé a escuchar la oferta que había mucho audiolibro en inglés, pero no había nada en español. Ok. Entonces se fue gestando esta idea de, bueno, vamos a hacer esto, pero que no sean audiolibros, que tengan actores, que tenga música original, que tenga diseño sonoro. Básicamente estamos recuperando pues un medio, entre comillas, que se había perdido, que era la radio, o como Sí. lo conoce la gente como radionovela. La radionovela, radiograma. por supuesto. Pero bueno, hoy en día hay toda la tecnología para seguir haciendo radiograma, contar historias con audio, Sí. y parece que nadie la está aprovechando. Entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos, Ajá. vamos a adaptar estas historias, vamos a escribir historias y pues hacer lo que solía hacer Calimán y todas estas series, pero en esteroides, nosotros Sí, decimos, ¿no? sí, Pues sí, ya sí, aprovechando toda la tecnología que hay. Porque acá hay algo interesante, justamente el podcast como tal, el empaquetado de este tipo de audios que hoy podemos compartir, ha venido tomando cada vez más relevancia y hemos ido descubriendo, como ya incluso platicábamos, pues la ventaja de poder bajar a mi teléfono un audio, tenerlo guardado y cuando voy camino a mi chamba o camino a la escuela, todos estos trayectos que me toman mucho tiempo y que no hay mucho que hacer, pues la oportunidad de escuchar audio es espectacular. Obviamente hacerlo también de manera formal en tu casa, sentado cómodamente con un cafecito Con la familia y dedicarle a escucharlo, De la radio. es, por Sí, supuesto, es pero que sí. finalmente Sí, se sí, está sí. Es dando eso. nuevamente ese fenómeno, el fenómeno de a través de la historia nuevamente juntarnos, escucharnos y hacerlo además muy empaquetable, muy transportable. ¿Qué tanto comparado? Porque además hoy veo que Spotify, y es donde quiero ahorita hacer el énfasis, hoy Spotify renueva su aplicación y lo primero que me ofrece cuando abro la aplicación son podcasts, no música. Oh, sí. Ahí hay algo importante que Sí. considerar, ¿no? Agarra. Sí. Quiero que vean, por favor, que escuchen este audio de podcast de terror de Psicofonías y ya van a ver, cierren los ojitos, van a ver. Psicofonías es una serie de podcast de terror que te transportará a tus peores pesadillas a través del sonido. Solo concéntrate en el sonido del reloj y corre.
¿Y si todos los niños sin papá están malditos? No, mi hijo, no. 066, ¿cuál es su emergencia? ¿Perdón? Alguien quiere entrar a mi casa. No vaya a abrir la puerta, espere unos minutos. Siga conmigo, ¿ok? Casi abrió la puerta, no puedo ver nada. ¿Qué hago? Creo que me van a matar. Salí de la bodega antes de que alguien me viera. Ya era de noche. ¡Lisa! ¡Lois! ¿Hiciste las maletas? Lois, ¿qué está pasando? ¿Dónde estabas? ¡Niños! ¡Ya nos vamos! ¿A dónde vamos, Lois? ¡Niños! ¿Por qué? No, ustedes no. ¿Dónde están los niños, Lois? ¡Lisa! Parte justamente de la promesa y de la calidad de los contenidos que pueden encontrar con Psicofonías, ya la están conociendo, pero les decía ahorita que equivalente a que fueran un cantante y uno tome una guitarra y les diga, échate una, cántale tantito, vamos a hacer un ejercicio que se llama... Bueno, nosotros trabajamos mucho en colaboración, también le pedimos mucho a los que están en redes sociales, Ok. y a los que están aquí detrás, Bien. que participen en este juego que se llama Difunto Suculento. Difunto que- Suculento, ok. Sí, es como el cadáver exquisito, Cadáver donde exquisito. todo... Eric va a empezar con un cuento, yo le sigo, luego él, luego tú y así seguimos todos hasta que se arme una historia. Y lo continuamos en redes sociales, así que si quieren acompañarnos con el desarrollo de la historia, me encanta la idea. Adelante entonces, ustedes mandan. Entonces, tú ya tenías pensado Yo una soy el historia. Yo voy a empezar de demonios. Cuando bajé la mano al irme a acostar debajo de la cama, alguien lamió mis dedos. Cerré mis ojos fuertemente, imaginando qué podría estar debajo. El gato estaba muerto. Y sin embargo seguí sintiendo esa lamida. Y no solo eso, un olor dulzón y putrefacto se acercó a mi nariz. No obstante, había hecho un esfuerzo sobrehumano por olvidar lo que había hecho una vez que estaba bajo los efectos de esa droga. El recuerdo tangible de esa sensación sobre mis dedos me hacía recordar que no había sido un sueño, sino una realidad. Redes sociales. Redes sociales. Que la gente le Les diga. toca en redes sociales continuar con esta parte, pero qué interesante ejercicio. Por además ir escuchando la historieta de cada quien, ya estábamos agarrando sudorcito, Sí, caray. no, y se pone bien bueno cuando, porque a veces hacemos eventos donde ponemos una fogata y hacemos precisamente este ejercicio. Y Que esto después está lo padre porque sonorizamos. podemos hacerlo cada quien en nuestras casas, con nuestra familia, y como ven el ejercicio es, alguien comienza a contar la historia y alguien la va continuando. El chiste es que nunca salgamos de la línea de continuar incrementando el suspenso de... Sí, no tiene ni siquiera que tener tanto sentido, sino seguir una línea, como bien dices, que crezca nada más. Que es lo que nos suele pasar en redes y salen cosas bien padres. ¿Cuál sería esta continuación entonces? Una vez que caí en cuenta de haber estado bajo los efectos de una droga y que eso que hice no fue sueño, sino una realidad, me embargó este sudor frío. Desperté y busqué las llaves de mi casa, pero no las encontraba. Así que fui al baño, encendí la luz y vi... Que el retrete estaba del otro lado. No era mi casa, pero era mi casa. Entonces desenfrenadamente corrí a la puerta, no podía abrirla, probé 3 llaves, ninguna era. Empezó a ladrar un perro. Y de nuevo con la pesadilla. Estaba en un lugar que no era mi lugar, pero era mi lugar y era extrañamente familiar, aunque el olor me dejaba entender que se trataba de la versión menos grata de ese lugar. Cuando regresé a buscar las llaves en la sala, vi que había un camino de sangre que iba a mi alcoba. Abrí la puerta de mi alcoba. Todo estaba igual. Las fotografías con mi perro estaban ahí. Y entonces escuché que el closet se abría poco a poco. Y desde adentro se escuchaba un ligero lamento. Tomé un bate de aluminio de mis épocas doradas y mientras esperaba que me atacara lo que sea que estuviera dentro,
cayó encima de mí un cadáver putrefacto. El sonido que había hecho era simplemente los gases de la podredumbre que salían de él. Tenía mi rostro. Y de nuevo, esa sensación fría sobre mi espalda que me hacía entender que yo no era más yo. Porque lo que había sucedido es que debajo de la cama había una réplica exacta de mí mismo y tenía unos dedos en su boca. Fin. ¡Híjole! Qué No tengo padre idea. ejercicio, qué interesante. Me gusta el ejercicio porque además uno mismo va construyendo la historia, pero uno mismo, o al menos en mi caso, yo los escuchaba a ustedes y era como de, ay, ya se está poniendo muy feo. Ya está tomando una cosa. ¿Dónde podemos escucharlos? Bueno, estamos en todas las aplicaciones donde escuchen música y podcast. Ok. En Spotify, en SoundCloud, en Apple Music. Que esto es increíble porque la oferta de plataformas a través de la cual podemos hoy llegar a estos contenidos hoy es amplísima. Spotify, iTunes, Google Podcast también para SoundCloud. usuarios de Android. En Evox. Bueno, iVoox o Evox, Sí, no sabemos cómo sí, se sí, sí. pronuncia. Y también pueden entrar a psicofonías.com.mx y escucharlos directamente desde nuestro sitio. O suscribirse desde ahí. Y suscribirse de acuerdo a donde lo quieran escuchar, que puede ser en una tablet, en su teléfono inteligente. Su Ouija más cercana. En su Ouija más cercana. Les recomendamos oírlos, como decían, con unos buenos audífonos, Sí. apagar las Sí, luces. sí. Alguien nos escribió que lo estaba escuchando y que estaba en una carretera rodeado de Un sembradíos de maíz. sí. Ajá. Y nuestra primera historia es una adaptación de Los Niños de Maíz de Stephen King. ¡Guau! Entonces dijo, Ok. sentía que en cualquier momento algo me iba a saltar enfrente del auto. Un Entonces, niño poseído. Algo que me gustaría compartir, nos estamos acercando y ustedes saben, cuando está sabroso se va muy rápido. Ahí es como una injusticia muy fea. Pero quienes nos están acompañando en este momento seguramente se estén preguntando dos cosas, entre otras muchas. Uno, ¿cómo le hacen ellos para poder producir su propio material? ¿Son hijos de productores? ¿Tienen una disquera? ¿Cuál es hoy? ¿Qué le dirían a la gente que le gusta esto que están haciendo ustedes y que probablemente le gustaría acercarse a esto? ¿Cómo pueden participar? Híjole, pues nosotros realmente empezamos de nada, o sea, solo empezamos porque queríamos hacerlo, o sea, es... ¿Qué se necesita para hacer básicamente un producto similar? Además de, evidentemente, Tiempo, el ¿no? talento y Tiempo. dedicación que tienen ustedes. Pero técnicamente es muy complicado. De hecho, creo que estamos en la mejor época para hacerlo porque prácticamente quien tenga una computadora, un micrófono, internet puede hacer su podcast, lo Ok. cual está increíble. Sí. El tema aquí es dar todo, o sea, esto es un proyecto hecho con mucha pasión de toda la gente que lo hacemos. Sí. Aquí estamos 3 personas, pero en realidad hay hasta 8 personas, menos los actores, ahí serían como 15 personas Involucrados por con episodios, psicofonía. involucrados con psicofonías. Hasta 30 hemos Y pues el punto de todo esto es seguir haciéndolo con pasión. En redes es muy importante ser periódicos con el contenido, todo el tiempo Qué estar buena subiendo- observación haces. Esa es subiendo una gran cosas. recomendación. Y pues sí, ahora es apenas que el podcast está volviéndose el foco de atención de empresas grandes. Esto Sí. tiene el potencial de convertirse en un negocio. Actualmente estamos asociados como una asociación civil, Sí. un poco pensando en un modelo de negocios de promover la lectura y la cultura, porque además el proyecto es lo que también está propiciando. Nos escriben profesores yo pongo psicofonías en el aula y hacemos ejercicios con ellos. No sé cómo le hacen los Gusta. Yo por ustedes empecé Sí, a estudiar sí, sí, guionismo, letras, Oh, un eso estímulo está importante. padrísimo. Que nuestras adaptaciones sí son muy fieles. Betina, ¿tú qué le recomendarías a las mujeres que nos están escuchando y que el tema les gusta y quisieran clavarse en ello? ¿Qué les recomendaría? Bueno, actualmente, de hecho, se dio así el proyecto del infrasonido. Somos casi puras mujeres Ok. haciéndolo. Se dio, o sea, no fue algo planeado ni nada, pero sí, de hecho, ahí está Luz también. Ella también nos ayuda mucho con el infrasonido. Es un nuevo proyecto a partir de psicofonías, ¿no? Ok. ¿Qué les recomiendo que hagan realmente? O sea, si tienen esa inquietud, si quieren contar algo, o sea, no Sí. necesariamente terror, ¿no? Porque pues estamos muy No, lo que clavados en quieran el contar. terror. Pero si tienen Vénganse, la vamos a sacarnos una necesidad de selfie. contar algo, Sígueles claro, comentando, vente. Si Sigue, tienen la sigue. necesidad de contar algo, pues háganlo ya. O sea, realmente, como dice Eric, es muy sencillo. a ver, todos hacia la cámara para nuestra selfie recordación del programa. Ya les iba a sacar foto como selfie y esa es la peor de las bromas, ¿no? ¿Estamos? ¡Listo!
Oigan, Psicofonías, les agradecemos mucho el habernos acompañado en el programa. Soy Emilio Saldaña, el Pisu. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, por supuesto. Ya lo saben, Heraldo TV, Generación H, el Pisu, Psicofonías. ¡Wow! Con el programa, ¿eh? Existe vida en Marte. Hemos hablado de las enfermedades.